Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto. El primero, la batalla de Junín, el 6 de agosto. Luego viene el Día del Folclor, el 22 de agosto. Y cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto está Santa Rosa de Lima. Más adelante te contaré algo breve sobre estas fechas a celebrar este mes de agosto. Antes te tengo que hacer mención del valor del mes. Y el valor del mes es honestidad y solidaridad. Se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. De las personas honestas u honradas se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. Por otro lado, la solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades, sin necesariamente tener un lazo afectivo que los una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides del valor del mes, honestidad y solidaridad. Ahora paso a contarte algo breve sobre nuestras fechas a celebrar este mes de agosto. Como lo habíamos mencionado, el primero es la batalla de Junín. Pues la batalla de Junín se libró el 6 de agosto del año 1824 en las pampas cercanas al lago Junín, en la cordillera central peruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. Tras la declaración de independencia de Perú en el año 1821, el ejército español permanecía pernoctando en los alrededores del lago Junín, con lo que los patriotas marcharon hacia allí para librar el territorio del dominio imperial. ¿Quiénes lideraron esta batalla? Del lado patriota, la comandaba Simón Bolívar, libertador y en ese momento presidente de la Gran Colombia. Por el otro lado estaba el general José de Canterac, quien dirigía las fuerzas de la corona española. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Pues Bolívar aprovechó que sus enemigos estaban divididos para emprender el ataque. Los jinetes del ejército español atacaron a la vanguardia de los patriotas con golpes de sables y los llaneros venezolanos respondieron con sus lanzas. Al anochecer, el general de Canterac se retiró ante la posibilidad de intensificar la pelea en la difícil llanura. La batalla no duró más de una hora, por lo que la victoria obtenida por los patriotas fue relativamente rápida y la mayor parte de ambas milicias no tuvo que intervenir en el combate. No te olvides, 6 de agosto, la batalla de Junín. Y siguiendo con nuestras celebraciones del mes de agosto está el Día del Folclor. La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO,
declaró que cada 22 de agosto desde el año 1846 se conmemore el Día Mundial del Folclore, cuando el arqueólogo británico William Thornes publicó en la revista londinense Ateneo una carta en la que por primera vez se usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas, etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. El término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas, folk, que es pueblo, y lore, que es saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos en celebraciones patronales o costumbristas de cada región. No te olvides, 22 de agosto, Día del Folclore. Y estamos cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. Pues la fe católica, año a año, muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de las Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú, también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Cáritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en el año 1671, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú. En el año 1669. Y Santa del Nuevo Mundo y de Filipinas
en el año 1670. Desde entonces es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX, expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración. Esta santa limeña pasó los 3 últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, que era un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides de visitar el convento de Santa Rosa y también no te olvides la fecha, 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de Historia y Geografía. El tema que abordaremos hoy, Grecia arcaica. ¿Qué fue el periodo clásico en Grecia? Grecia clásica o época clásica, por antonomasia, es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la revuelta de Jonia entre los años 499 a.C. Se trata de una época histórica en la que el poder de las polis griegas y las manifestaciones culturales que se desarrollaron en ellas alcanzaron su apogeo. En la primera etapa de este periodo, entre los siglos 8 y 7 a.C., Grecia recibió importantes influencias de Oriente. En el arte, sobre todo de vasijas, estilo orientalizarte. En la técnica, en los cultos religiosos. Esta fue una época de graves crisis políticas y sociales, en las que las regiones costeras del Istmo de Corinto y Asia Menor evolucionaron más rápidamente que las del interior. ¿Cuál es la cultura de los griegos? La cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima, dado su emplazamiento en el corazón del Mediterráneo, de fuerte talante comercial y expansivo. Se organizaba político-socialmente en ciudades-estado, llamadas polis, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. ¿Cómo se originó la cultura griega? La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyeron la llamada Helade. La civilización helénica o griega tiene su origen en las culturas cretenses y micénicas. ¿Qué características presentó la Grecia arcaica?
A comienzos de la época arcaica se produjeron importantes innovaciones en el mundo griego. Se recuperó la escritura, comenzó a emitirse monedas, se desarrollaron ciudades-estados, surgieron legisladores, se formaron ejércitos políticos y empezó a usarse la caballería montada en la guerra. Otra de las características nos dice que ocupan un territorio delimitado por el mar y la montaña. También sus habitantes se sentían parte de esa comunidad territorial y política. Tienen autonomía e independencia. También poseen un gobierno y administración propias. Las más importantes fueron Atenas y Esparta. ¿Cuáles fueron los principales logros culturales de la Grecia arcaica? La época arcaica también supuso la aparición de la filosofía, de las primeras formas artísticas consolidadas, del nacimiento del teatro y de las primeras reformas políticas que alcanzaron su culminación en la época siguiente. ¿Cuáles fueron los procesos más característicos de este periodo? Pues las polis se consolidan y se instauran en ellas regímenes oligárquicos que hicieron desaparecer de casi todos los sitios a las monarquías. Las familias más poderosas de las polis usaron todos los medios para mantenerse en el poder e impedir el paso al resto de la comunidad. La colonización del Mediterráneo y del Mar Negro, poco a poco, pues la superpoblación de las ciudades, el escaso rendimiento de la tierra, el deterioro de la convivencia política, porque las oligarquías no compartían el poder y la necesidad de materias primas y alimentos, impulsaron expediciones a distintos puntos costeros del Mediterráneo y del Mar Negro. Allí se fundarían nuevas polis, conocidas como colonias, en cuyas tierras se asentarían los desheredados de las metrópolis. Los doríos. Hacia el año 1200 a.C. se instaló en Grecia un pueblo procedente del norte cuyo poder se basaba en el conocimiento del hierro. Presionados por los doríos, los griegos huyeron a las costas de Asia Menor, donde fundaron diversas ciudades. Desde entonces hasta el siglo VIII se desarrolla una etapa conocida como época oscura, caracterizada por una decadencia social y política y por la aparición de pequeñas comunidades aisladas que se organizan de forma autónoma. Las polis. Entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo, las aldeas formadas durante la época oscura evolucionaron hasta formar polis o ciudades-estado. La polis estaba formada por una ciudad principal y el territorio circundante llamado Chora, con sus campos y aldeas. Cada polis tenía su propio gobierno, sus leyes, su ejército y una moneda propia.
Pese a su independencia, las polis o poleis compartían una misma cultura, religión e idioma. Ofrecían además unas características urbanas similares. El agora era la gran plaza central donde se desarrollaba la vida comercial y política de las polis. La Acrópolis, situada en la zona más elevada de la ciudad, albergaba los edificios religiosos. Muchas de estas ciudades-estado estaban amuralladas. Ahí podemos ver una imagen de cómo pues estas ciudades eran amuralladas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la colonización? La colonización ensanchó las fronteras del mundo helénico. Creó la conciencia panhelénica. Dio a los griegos una mayor conciencia de su pertenencia a una misma comunidad, diferenciada de las demás culturas con las que entraron en contacto. Se alteraron las relaciones de poder en las polis de Grecia. Por el desarrollo económico, cada vez había más gente rica que no tenía poder político y los sectores populares también exigían un mejor reparto de la riqueza. Por otra parte, cada vez se necesitaban más soldados en la defensa de las polis, lo que implicaba a mayor número de ciudades que, sin embargo, no tenían ninguna compensación política o económica por ir a la guerra. Todo ello preparó el terreno para una evolución a regímenes políticos más democráticos. A continuación, te invito a que veamos juntos el siguiente video y reforzar un poquito más nuestro tema, que está muy interesante, así que presta mucha atención. Los habitantes de la antigua Grecia se llamaban a sí mismos helenos y a su tierra, Grecia, la llamaban la Hélade. El territorio de la Grecia antigua coincide aproximadamente con el actual, pero para completar el mundo helénico es preciso añadir las costas egeas de Asia Menor, así como las del sur de Italia y la isla de Sicilia. La historia y la cultura griegas están íntimamente relacionadas con el paisaje. La Grecia continental es prácticamente una cadena montañosa que se hunde en el mar Egeo, cuyas numerosas islas no son más que las cimas de esta cordillera sumergida. Este fenómeno ha dado lugar a unas líneas costeras muy recortadas y abruptas, con abundantes penínsulas y pequeñas islas próximas, además de unos valles interiores cerrados y de difícil acceso. Las llanuras, por el contrario, son escasas y de pequeña extensión. El nexo de unión de estas diferentes áreas es el mar, vía de enlace de los distintos territorios y factor de expansión del mundo griego. La escasez de terreno fértil obligará al griego antiguo a buscar nuevas tierras que alimenten a la población sobrante. De ahí la vocación comercial del pueblo heleno o la colonización de nuevos territorios que caracterizarán a la Grecia antigua. Pero el paisaje griego, con ser importante, no ayuda por sí solo a explicar el maravilloso legado cultural helénico. El racionalismo como actitud ante la vida, la consideración del hombre como medida de todas las cosas, el amor a la belleza, un elevado sentido estético y la democracia como sistema político son valores espirituales presentes en nuestro mundo. Genofonte dirá en el siglo IV: opino que es justo favorecer al pueblo en general en detrimento de los nobles y los ricos, porque es el pueblo quien, al dar los hombres para la marina y el comercio, constituye la fuerza de Atenas. En consecuencia,
Justo es que participe de los cargos que dependen de una elección. Estos valores, sin duda una deuda reconocible con el mundo griego, no surgen de manera repentina, sino que son el fruto de evolución de casi 3000 años. Durante estos 3 milenios, pueblos diferentes poblaron las tierras de la Hélade. Desde el año 3000 a.C., en que finaliza el Neolítico, hasta el 1100 antes de nuestra era, se desarrolla la Edad del Bronce. En esta etapa emergen sucesivamente 3 grandes culturas. La primera, la cicládica, tiene como característica principal el desarrollo de un floreciente comercio. Mucho más importante será la cultura minoica, cuyo núcleo es la isla de Creta. Alrededor del 1900 a.C. surgen grandiosos palacios en Nosos y Festo, imponentes residencias reales con cientos de habitaciones, algunas de ellas bellísimamente decoradas con frescos vivos y coloristas. Los palacios cretenses señalan la aparición de un poder absoluto sustentado económicamente por una intensa actividad comercial basada en el intercambio de suntuosos objetos de artesanía. La civilización minoica presenta una religión en la que tiene un lugar central una poderosa diosa de la fertilidad, a la cual estaba asociado el animal símbolo de Creta, el toro. Las creaciones artísticas cretenses expresan plenamente la fantasía y la inventiva de un pueblo pacífico, ciertamente hedonista, como prueban los frescos y los objetos suntuarios que se pueden apreciar en el Museo de Heraclión. Alrededor del año 1450 a.C., la explosión de un volcán en la isla de Tera provocó un grave cataclismo que afectó a toda la región y debilitó especialmente a Creta, que a partir de entonces no pudo ofrecer resistencia a la expansión micénica. Bien, chicos, un tema súper interesante y hemos visto pues el video de apoyo a nuestro tema. Sé que has estado muy atento, ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. La Grecia antigua se extendió por la península balcánica. La Grecia antigua se extendió por la península balcánica. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Grecia recibió importantes influencias de Oriente. Grecia recibió importantes influencias de Oriente. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima. Pues esto es verdadero. Grecia se organizaba político-socialmente en ciudades-estado llamadas polis. ¿Verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Completan las siguientes oraciones. Vamos a ver qué palabritas se han omitido en cada una de nuestras oraciones y le han quitado la coherencia correspondiente. La primera oración nos dice, como consecuencia de la colonización se creó la conciencia. ¿Qué palabrita nos estará faltando? Como consecuencia de la colonización se creó la conciencia. Pues como consecuencia de la colonización se creó la conciencia panhelénica. Siguiente oración. La civilización helénica o griega tiene su origen en las culturas. Pues la civilización helénica o griega tiene su origen en las culturas cretense y micénica.
Los habitantes de Grecia se sentían parte de la comunidad, pues los habitantes de Grecia se sentían parte de la comunidad territorial y política. Y nuestra última oración nos dice, la época arcaica también supuso la aparición de la... ¿Qué palabrita nos faltará? Pues la época arcaica también supuso la aparición de la filosofía. Un tema súper interesante el que hemos visto el día de hoy, la Grecia arcaica. Bien, tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperemos el último momento, chicos, un poquito más de responsabilidad. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídense mucho.